Muy buenas, estoy muy contento, no solo por el tremendo Gran Premio de Países Bajos que tuvimos, sino porque sabéis que es muy importante intentar siempre superarse, aunque parezca que ya estás al límite, conseguir un poquito más. Pues cuando parecía que la FIA ya no podía liarla más, ni con la reglamentación, ni con las decisiones que tomaba, parece que se han tomado estas semanas de verano para pensar un poco cómo podrían llegar a superarse y nos han sorprendido y mucho en este Gran Premio de Zandvoort, al menos en mi opinión. Pero antes de pasar a todas esas polémicas, primero vamos a analizar los datos, sobre todo centrándonos en las estrategias de carrera. Sabéis que estos datos los saco siempre después de cada Gran Premio para que entre todos hagamos un buen análisis. Entonces, como me quiero centrar más en la segunda parte del vídeo, cuando analicemos cada una de las maniobras en pista con el iPad explicando los documentos oficiales, lo que nos dicen y lo que no nos dicen de cada una de las maniobras, pues vamos a intentar hacer esto un poquito más rápido. Claves para mí a nivel de datos que podamos analizar, el tema de las estrategias, como decía. Entonces, si empezamos de arriba abajo, vamos a empezar con la de Verstappen, que me pareció muy interesante porque, como veis, empezó con blando, luego medio y luego otra vez blando, cuando el resto de la parrilla empezó con medios y luego cambió a duros, e incluso algunos llegaron a poner el duro también para las últimas vueltas. Y luego pasaremos a Fernando Alonso, que está un poquito más atrás, y luego también a Colapinto, es decir, vamos a ir de arriba abajo. El caso de Red Bull con Verstappen. Es interesante porque Verstappen sale con el neumático blando, recordad que Verstappen salía en tercera posición detrás de los dos McLaren, y precisamente creo que eso es lo que estaban buscando, ganarle la posición a alguno de los dos, porque si sales con el mismo neumático tienes muchas menos posibilidades. Luego analizamos la maniobra de la salida y todo eso. Pero creo que les funcionó muy bien porque en esta salida consiguieron ganarle la posición a Norris. De hecho, lo vemos aquí claramente, hay un cambio de posición. Al principio Verstappen se queda segundo y luego ya es verdad que por desgaste pierde esa posición con Norris. Aún así, aunque se pudiera prever y demás, no creo que estuviese del todo mal tirada la estrategia de Red Bull, porque si tú sales con el neumático blando y consigues adelantar, aunque después te adelante, si tú a las pocas vueltas le puedes tirar un undercut, que tiene especial sentido porque tú pasarías a un neumático medio, mientras que él seguramente pase de uno medio a uno duro, como de hecho es lo que hicieron los dos McLaren. Tenemos aquí el ejemplo de Piastri, Norris lo tenemos por aquí abajo, porque terminó abandonando, pero es lo que hicieron. Entonces, aunque no te termine de funcionar al 100%, yo creo que es interesante. De hecho, tuvieron la suerte del primer safety car, salió justo cuando les venía bien y pudieron conservar esa posición, o sea que todavía mejor. Además había como ese riesgo de lluvia ligera, que a lo mejor el cambio era de un neumático seco a uno de lluvia, que al final no fue tanto así, pero le salió bien la jugada. Pero no teniendo esa suerte, yo creo que lo hizo bastante bien Red Bull. Y luego, aparte de poner el neumático medio, que es una decisión arriesgada, pero que también funcionó bastante bien, porque fijaos, si nos venimos aquí abajo y comparamos los ritmos, esto es Norris contra Verstappen, hasta que aquí Norris termina abandonando. Pero en las primeras vueltas Norris está detrás de Verstappen hasta que consigue adelantarlo, y fijaos que la diferencia es de en torno a un segundo a mitad del stint. Luego empieza el desgaste de Norris, cada vez se van apretando un poquito más los tiempos, pero es que al final del stint estamos hablando que le está sacando pues unas 9 décimas más o menos, en torno a un segundo. O sea que el ritmo de los McLaren estaba sin duda en otro nivel. Luego, cuando pone el neumático medio, fijaos que más o menos mantienen el ritmo y demás, pero otra vez, aunque Verstappen llevase el neumático medio, estuviese rodando en torno a 1.15, un poquito menos, 14 alto, Norris estaba en 14 bajos, y al final del stint aquí, cuando sí que hay alguna pelea y demás, se pueden unir los tiempos, es decir, que hacen el mismo tiempo, pero estaban muy lejos los McLaren. Entonces, si tú estás tercero y le sacas cierta ventaja a los de detrás, que encima en ese momento era Hadjar, aunque venía también por supuesto Leclerc, Russell y todo esto, pones un neumático para arriesgarte un poquito, controlas bien el stint, que fijaos lo bien que lo controla Verstappen, e intentas algo diferente. Y luego al final volvieron a intentarlo poniendo otra vez el neumático blando. Recordad que al final de todo volvió a salir otro safety car, y en la resalida, aquí justo, Piastri puso el neumático duro, Norris puso el neumático duro, pero Verstappen se la jugó al blando. Entonces, ya no solo vas a tener la diferencia de un escalón más blando, sino que tienes dos escalones, porque el principio Verstappen iba con blando y los McLaren con medio. Ahora Verstappen iba con blando y los McLaren con duro, una diferencia todavía mayor. El riesgo que corrían era que, aunque pudiese atacar en las primeras vueltas, como hizo, aunque no le funcionase para adelantar, al final del stint se quedase sin neumáticos y lo perdiese todo. Aún así, creo que lo hizo bien Verstappen, lo intentó aunque no consiguiese, sin volverse loco y sin tirar por la borda un podio. Lo gestionó bien, creo que lo hizo también Red Bull, no solo contando con esa buena gestión que puede hacer Verstappen, sino también contando con cómo iba a ser la degradación al final. Si nos venimos aquí, quitamos ya a Norris para ver a Verstappen más claro, apenas hubo degradación. Por estas 4 o 5 vueltas de safety car, por supuesto, también,
pero aún no teniendo esas vueltas no creo que el desgaste hubiese sido excesivo. Pensad que en las últimas vueltas Verstappen estaba haciendo 1.13.3, 1.13.0 y al principio el estilo estaba rodando en 1.13.5, más o menos lo mismo. Entonces, ¿podría haber aparecido un poco de degradación? Pues sí, pero a lo mejor para rodar 3-4 décimas por vuelta más lento. No creo que se hubiese disparado la degradación en esas 4 vueltas, un segundo por vuelta o algo así, como para que ya no te merezca la pena o pongas en riesgo tu posición y te pueda adelantar uno de los de atrás. Así que bastante bien. Y luego viene otro tema, que es la buena estrategia de Aston Martin, al menos a priori, con Stroll, y mala con Fernando Alonso. Stroll puso el neumático medio al principio, cambió muy pronto y se fue a final de la parrilla. Aquí vemos a Stroll el 20º, se puso último, pero en la vuelta 22 todo el mundo tuvo que parar y como él ya había parado muchas vueltas antes, salió muy atrás, pudo ir recortando y cuando la gente de delante paró, salió por detrás de él. Problema, que tienes un neumático más desgastado, pero como era complicado adelantar en Zandvoort, fijaos cómo Stroll se viene último, pero relativamente cerca del grupo de delante, y cuando todos estos paran por el safety car, Stroll escala y al final se queda en la 9ª posición, porque como le recortó y todos pararon perdiendo muchos segundos, al final se quedó 9º. Eso sí, con un neumático bastante más desgastado, aguantó, al final tuvo que parar, perdió posiciones, pero también la fue recuperando. Se la recuperó, por ejemplo, a Bortoleto, que también tuvo que parar un poco más adelante, se arriesgó demasiado en ese sentido. También adelantó a Alonso, que no paró en el segundo safety car porque tuvo que parar en torno a la vuelta 40. Es decir, si tú paras en la 40 y sale un safety car en la 50, pues ahí te perjudica. No es lo mismo como en las primeras vueltas, porque claro, Stroll se fue al final con aire limpio y pudo ir recortando la distancia. El problema de Alonso es que para la vuelta 40 y sale en tráfico. Entonces vas perdiendo tiempo con todo ese tráfico, porque Alonso cuando para, lo vemos aquí, detrás de los Sauber, los va adelantando pero se encuentra con un Alpine, entonces su carrera es mucho más complicada, porque sí sales atrás, pero no puedes ir recortando porque no tienes ese aire limpio como si tuvo Stroll al principio de la carrera. Entonces la cuestión es que al final Stroll pues termina el 8º, Alonso termina el 9º, cuando se produjo aquí un cambio de posición. Y algunos dicen, bueno, pues se tendría que haber cambiado las posiciones al final. Yo entiendo que sí, pero también entiendo que aquí el neumático de Stroll estaba en mejor estado, porque Stroll aquí sí que estuvo sufriendo en esta parte de la carrera con un neumático muy desgastado por no haber parado con este safety car, sino unas 10 vueltas antes, pero con este safety car, el de estas vueltas sí que paró, entonces iba con el neumático nuevo, mientras que Alonso aquí llevaba 10 vueltas de desgaste neumático, además peleándose en pista, intentando remontar. Entonces entiendo este cambio de posición, pero si llegan los dos al final de carrera, yo entiendo que lo normal es volver otra vez a hacer ese cambio de posición, a no ser que tengas un grave peligro de otro piloto que llegue por detrás. Pero la cuestión es, ¿se perjudicó a Alonso y Aston Martin la volvería y demás? No, en absoluto. De hecho, la estrategia de Alonso era mejor al principio que la de Stroll. El problema es que Stroll tuvo la suerte del primer safety car, que se quedó él solo adelante. Y no solo eso, sino sobre todo la suerte del segundo safety car. Porque claro, si no hubiese salido este segundo safety car, él no podría haber conservado esta posición. Él hubiese tenido que parar antes que el resto, se hubiese visto perjudicado y ahí hubiese perdido posiciones. Y en el caso de Alonso no es que no tuviese la buena suerte de Stroll, sino que tuvo la mala suerte de que él paró en torno a la vuelta 40 y sale un safety car en la 50. Ahí es donde pierdes mucho, porque encima esa estrategia te mandó a todo el tráfico de esta zona de abajo, donde es muy complicado adelantar, y ahí es donde se vio perjudicado el caso de Alonso. Y luego Stroll dijo, bueno, mi estrategia no era la buena era de Berman. Y de hecho que hicieron los dos Haas, no parar en el primer safety car, pero tampoco antes, porque recordemos que Stroll no para con el safety car, pero sí que paró antes. En el caso de los Haas se mantienen en pista, alargando todo lo posible ese stint, con la buena suerte que en la vuelta 52 sale el segundo safety car, pueden aprovechar para parar y les sale mucho más barata la parada. Al principio de carrera, recordad que Berman estaba último. Gana la posición a Stroll porque para Stroll, aquí gana posiciones porque todo el mundo va parando, se queda en esta posición por detrás de Stroll, que era 9º, pero en el segundo safety car Stroll sale por detrás de Berman, porque su parada es mejor y le viene mejor ese segundo safety car. ¿Era mejor la estrategia de Berman desde el principio que la de Stroll porque Haas leyó mejor la carrera de más? No, pero sí que es verdad que tuvo más suerte y esa segunda parada con el safety car pues le vino todavía mejor. Y luego tenemos el caso de Colapinto, que es un caso muy diferente porque la polémica está en si Alpine le robó de alguna forma el punto que podía haber conseguido, que era el primer punto con Alpine y demás. Colapinto terminó 12º, pero hay que aplicarle la sanción a Antonelli, que lo tenemos por aquí. Entonces con esa sanción a Antonelli ganaría en posición. Entonces, aunque lo veamos que efectivamente terminó 12º, realmente es 11º.
Entonces, ¿qué hubiese necesitado para puntuar? Pues adelantar al siguiente, que era Ocon. Al principio de la carrera, Gasly salió con el neumático medio, que lo tenemos por aquí, mientras que Colapinto salió con el neumático blando. Entonces tenía más ritmo porque su neumático era más blando, y para mí ahí puede venir el primero de los problemas de Alpine, y es que Colapinto tiene que adelantar en pista a Gasly en vez de dar la orden directa de que se deje adelantar y facilitarle las cosas. Entonces aquí perdieron un poquito de tiempo. Luego al final dan la orden, pero al revés, que Gasly adelante a Colapinto y Colapinto se lo ponga fácil. Y claro, para eso, para entender esas decisiones hay que entender el ritmo. Yo hubiese entendido que diese la orden de que Colapinto pasase a Gasly al principio de la carrera porque llevaba el neumático blando contra el medio. Entonces esa ventaja la tiene sobre todo al principio de la carrera. Luego, cuando Colapinto adelanta, si os fijáis, el ritmo es prácticamente el mismo. Por lo tanto, aunque Colapinto llevase un neumático más blando que el de Gasly, el ritmo era prácticamente igual. Entonces, aunque la decisión creo que no fuese correcta, la de no dar la orden de que Gasly dejase pasar, al final no creo que tuviese mucha consecuencia o se pueda criticar demasiado porque efectivamente el ritmo era muy parecido. El problema viene al final cuando decimos, ostras, pero si no das una orden, ¿por qué das la orden después? Eso le ha perjudicado mucho y demás. Realmente no le perjudica tanto porque ya no solo es que Gasly vaya más rápido al final del stint porque él lleva un neumático medio que se ha desgastado menos, sino que el plan era parar a Colapinto antes. Entonces, como paran a Colapinto antes que a Gasly, es normal que si tú ves que un piloto está estorbando al otro y en 1 o 2 vueltas vas a parar, pues digas, déjale pasar y ya está, porque no vamos a perder tiempo con los 2 coches, no solo con uno, para nada. Y de hecho, pensad que el rival de Colapinto no era Gasly. Cuando decimos, si hubiesen dado la orden, si hubiesen cambiado la estrategia y demás, hubiese puntuado, no es que hubiese quedado por delante de Gasly, que hubiese quedado por delante de Ocon. Y en este punto, si Colapinto hubiese estado peleando con Gasly en vez de dejarle pasar, seguramente lo que hubiesen hecho es perder tiempo los dos. Por lo tanto, al final de carrera más lejos se hubiese quedado. Que cambia mucho la historia porque sale un safety car y toda la historia, ¿vale? Pero para que entendamos todo el proceso. Y luego lo que pasa después del primer safety car es que los 2 Haas se quedan delante porque no paran. Gasly se queda justo delante de Colapinto, siguen los dos. Y yo entiendo que aquí puede venir un poco la polémica. Oye, ¿por qué no dejó pasar Gasly a Colapinto si Colapinto podía llevar más ritmo, mejor neumático, lo que sea? A ver, realmente es que Gasly no paró con el segundo safety car, Colapinto sí y mantuvo posición. Entonces, fijaos dónde estaba Ocon antes de la parada, estaba el 10º. Ocon para y cuando para Colapinto sale justo por delante. ¿Podría haber hecho algo mejor Alpine? Hombre, si hubiese querido ganar la posición a Ocon, que fijaos que al principio de la carrera estaba Colapinto el 14 y Ocon estaba el 17, pues tendría que haber hecho la misma estrategia que Ocon, que era salir con el neumático duro, no parar con el primer safety car, alargar y que tengas la suerte de que salga un segundo safety car cuando faltan 20 vueltas. O sea, creo que la estrategia de Colapinto era mejor que la de Ocon, pero Ocon tuvo más suerte con su estrategia. ¿Tiene sentido que Haas arriesgue con su estrategia? Por supuesto que sí, si tienes a un Berman que sale último y uno con que sale penúltimo. ¿Tiene tanto sentido que arriesgues con Colapinto, por ejemplo, que era el 16º y se puso en la salida el 14º gracias al neumático blando? Hombre, yo entiendo que no tanto, que podrían haber arriesgado, por supuesto, porque no dejas de estar fuera de puntos y arriesgando siempre tienes pues ese extra de poder ganar o perder 4 posiciones. Si pasas del 14 al 18, te sigues llevando 0 puntos, pero si pasas del 14 al 10º, has pasado a ganar 1. Entonces entiendo que te puedas arriesgar más, pero no creo que sea tan criticable la estrategia de Alpine, sino que al final terminó saliendo mal la carrera de Colapinto por culpa de esa buena suerte que tuvieron los Haas al final de carrera con el segundo safety car. Y dicho todo esto, espero que con los datos hayamos aclarado un poco el asunto. Vamos a pasar a analizar con el iPad todos los incidentes, las maniobras en pista y por supuesto el tema polémico con la FIA. Pero antes, por supuesto, si os gusta todo este tema más técnico de la dinámica de los coches, analizar los ritmos, todo esto, recordad que Level Up Academy tiene una cantidad de cursos brutales sobre Fórmula 1 en específico, por supuesto, pero para automovilismo en general. También hay contenido específico de motociclismo, de rally, de karting, o sea que, aunque hay menos en ese sentido, la enorme mayoría es de automovilismo y se puede extrapolar de alguna forma a estas áreas. Así que mucho contenido también sim racing, tenéis descargas de plantillas, archivos de instalación, documentación, tenéis certificados, tenéis el soporte para las dudas, por supuesto, que siempre respondo personalmente. O sea que si os interesa aprender de automovilismo, sea real o virtual, sea para dedicaros a ello simplemente como hobby,
os invito a que os paséis por Level Up Academy, que tenéis un montón de contenido para aburriros. Y además podéis estar el tiempo que queréis, ¿eh? Funciona como una suscripción. Ya habéis pagado un mes, todo el mes tenéis acceso a todo. Y si el mes que viene no queréis estar, pues os dais de baja y no hay ningún problema, ¿vale? Ni permanencia, ni que pagar una matrícula, ni estas historias. 100% flexible. Y dicho todo esto, ya podemos pasar a analizar las diferentes maniobras y polémicas con el iPad, como os decía antes. Y además, la primera de las polémicas viene incluso antes de que empiece la carrera, y es que en entrenamientos libres seguramente visteis cómo Russell cerraba a Alonso, que tuvo que levantar, en fin, hubo un lío porque quería entrar en el pit lane y demás. ¿Y por qué empezó la polémica? Porque al final fue una maniobra peligrosa de Russell que no vio a Fernando Alonso y al final se saldó con una multa de 7.500 euros, que bueno, al final esto para la Fórmula 1 es prácticamente como si no te pongan nada. ¿Y por qué se penalizó con tan poquito? Y realmente, si nos acogemos a este documento oficial de la FIA, no se le podría haber impuesto otra sanción. Porque fijaos que se acogen al artículo 37.5 del Código Deportivo de la FIA, o las regulaciones deportivas de la FIA para la Fórmula 1. ¿Y qué es lo que dice ese artículo? Pues que cualquier piloto en una sesión de práctica, quien en opinión de los comisarios hace lo que suele denominarse impeding, ¿vale? Es decir, que molesta a otro piloto y demás. Es decir, se están acogiendo al artículo 37.5, que es un artículo que hace referencia a molestar a un piloto en prácticas libres. No se acogen al famoso apéndice L, capítulo 4, que son las normas de conducta de pilotos en un circuito como tal. Luego hay otro capítulo que es para pilotos de rally y todas estas cosas. Y esos son los capítulos a los que se suelen acoger cuando hay alguna colisión o alguna maniobra que está a punto de ser colisión. O al menos eso debería, porque en la Fórmula 1 actual sabéis que si un piloto hace una locura pero el resto le esquiva, ese piloto no tiene ninguna sanción, que en mi opinión creo que lo que debería hacerse en todo caso es aplicar un atenuante si no se termina de producir esa colisión, pero no, si el otro piloto te esquiva 1, 2, 3 veces, a ti nunca se te va a llegar a penalizar, como mucho se te pone una bandera blanca y negra que es una especie de aviso, pero bueno, no vamos a entrar tampoco mucho en ese tema porque podríamos hablar largo y tendido y ya suficiente se va a alargar esto. Entonces, ahí está un poco la conclusión, porque bueno, te cuentan que iba a entrar en el pit lane y él va como arrinconando y luego al final tiene que esquivar, en fin, te cuentan un poco todo el lío y que al final pues el culpable es claramente Russell y se le impone esa sanción. Luego ya, si pasamos a lo que sería ese capítulo 4 del apéndice L, todo este documento es el capítulo 4 del apéndice L famoso, lo normal es que se hable de el punto 2D, que es lo de causar una colisión y demás, pero como en este caso, 1, no hay colisión, pues no se puede aplicar, y 2, como es una práctica libre, pues se acogen a ese especie de reglamento especial o artículo especial para las prácticas libres. Luego, ya pasando a maniobras como tal en pista, empieza la salida, una gran maniobra de Piastri. Ves cómo cubre rápidamente el interior para protegerse de Norris, que era el segundo, hasta tal punto que cuando ya lo tiene controlado se queda a mitad de pista buscando cubrirse también de Verstappen, que es cierto que si veis este hueco parece que Norris cabe por aquí y que ha sido incluso demasiado bueno Piastri dejando una puerta muy abierta, pero meterte por ahí en la curva 1 de circuito de Zandvoort hubiese sido un suicidio total. De tal forma que llegan a la primera curva y lo que hace Piastri, ya habiéndose protegido de Norris, es abrir su trazada, no pegarse al interior como se suele hacer, y así se protege de Verstappen. Por eso digo que es una salida muy inteligente, porque primero se protege del segundo, siendo el primero, que es Norris, y después en la primera curva la gran amenaza es Verstappen y la neutraliza muy bien abriendo su trazada y evitando que se cuele por ahí. Después ya sabemos lo que pasó, Piastri se queda solo delante, se quedan en paralelo Norris y Verstappen, y cuando llegan al vértice o a la entrada de la curva número 2, que es esta de aquí, una curva que es súper rápida, pero para la que hay que dar un toque de freno, Verstappen alarga mucho la frenada, Norris es verdad que no puede tanto porque Piastri está por la parte interior, y ahí es cuando Verstappen hace, yo diría casi que uno de los adelantamientos de la temporada, se mete por esta zona con tierra, una zona muy sucia. Fijaos a la distancia a la que se queda Piastri, prácticamente estaba encima, y ahí se queda por el interior y consigue salvar la maniobra. Para mí, esta es un poco la escena que define cómo fue la maniobra. Fijaos que la trayectoria normal es venirte por aquí, te abres, aprovechas ese peralte y vienes por aquí. Y Verstappen estaba en esta parte donde apenas hay peralte, pero claro, si la curva es hacia allá peraltada, pensad que si haces esta trazada, tú lo que te encuentras es como una cuesta arriba. Estás como yendo hacia arriba en ese peralte. Y si analizamos la cámara on board de Verstappen, que la tenemos aquí, fijaos el giro de volante que mete, prácticamente 90 grados, intentando que el coche gire
para no irse largo, por supuesto, que contra Piastri seguramente no hubiese chocado, porque Piastri se hubiese ido lo que tarda Verstappen en abrirse, pero justo después viene también Norris. Entonces, con mucho giro de volantes y sin pegar un pisotón al freno, porque entonces se hubiese bloqueado y hubiese sido un desastre, Verstappen es capaz de encarar el coche y hacer la curva. Para mí una maniobra magistral de Verstappen ahí, que consigue esa segunda posición. Lo que pasa que unas vueltas más tarde vemos cómo en la recta de meta Norris se acerca mucho a Verstappen, apura la frenada, y aquí viene una de las historias de esta Fórmula 1 actual sin mucho sentido a nivel de reglamentación. Y es que se supone que lo que hay que tener en cuenta es que si vas a adelantar por fuera, tu eje delantero esté por delante del eje delantero del otro coche. Si vas a adelantar por dentro, tu eje delantero tiene que estar por delante del espejo retrovisor del otro, como diciendo, bueno, como vas por el interior, se supone que tienes más ganada la posición, ya no tienes que estar a esta altura, ya es un poco por detrás, ya te lo damos por válido. Pero bueno, ¿dónde está el problema aquí? Pues que en esta curva no hay un vértice claro, es una curva larguísima. De hecho, un vértice tienes que tener dos lados y el vértice es este punto. Si tú tienes una curva, por definición no hay vértice como tal. Puedes definir que es justo la parte central del piano y demás, pero bueno, no tendría sentido si estás analizando, por ejemplo, la entrada a la curva, porque todavía no han llegado al vértice, y si se produce un choque aquí, no puedes analizar el vértice, porque choque ha sido antes de ese vértice, pero ya sabemos la locura y absurdez de la normativa actual de la propia Fórmula 1. Pero dicho esto, Verstappen se queda por el interior, Norris valiente por el exterior, aguantan en paralelo prácticamente toda la curva. Fijaos que esto ya es el final del piano, y Norris aguantando por fuera es capaz de terminar el adelantamiento. Es interesante porque Norris lo hace muy bien adelantando por fuera, se cuela, aprovecha la oportunidad que tiene, y Verstappen tampoco fuerza demasiado, porque con esta normativa, como yo os decía, si vas por el interior puedes alargar tu frenada y aunque después termines echando al otro piloto de pista, tienes derecho a hacerlo. Sin embargo, Verstappen no busca esa agresividad extra que muchas veces le hemos visto en él, sino que mantiene la posición, quizá también buscando cuidar sus neumáticos. Como veíamos con la estrategia, él iba con blandos ya desgastados, mientras que Norris iba con medios y estaba en mejor estado. Entonces yo creo que ya buscando el undercut para la siguiente parada o alguna historia respecto a las estrategias, decide no arriesgar demasiado. Muy bien Norris, ejecuta con valentía y además con eficacia. Muy bien también Verstappen, que no se pasa de agresivo, trata además con bastante respeto en esta ocasión a Norris y también cuidando sus neumáticos, que no tenía mucho sentido desgastarlos demasiado ahí. Siguiente maniobra a analizar, y para mí es la más absurda que podemos encontrar. La Fórmula 1 tiene dos problemas fundamentales, que lo comentaba también en Twitter justo viendo la carrera. Uno, el tema de analizar las trayectorias o las maniobras con el vértice única y exclusivamente, y dos, que emitieron un supuesto comunicado para explicar cómo se tenía que adelantar y qué se sancionaba y qué no, pero no explicaban cómo hay que defenderse. Decían explícitamente, ahora lo analizamos, que tú cuando vas a adelantar puedes echar de pista al otro piloto si tu eje delantero está por delante del espejo retrovisor del otro, en caso de que estés adelantando por el interior, una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, pero es la normativa que se intenta aplicar. Es una normativa absurda que no hace las carreras precisamente muy justas y que encima hace imposible tomar decisiones coherentes. Lo que pasa es que tampoco se mantiene esa especie de homogeneidad que se busca en las tomas de decisiones y las sanciones en la Fórmula 1. Pero dejando eso de lado, lo que yo decía es que tú puedes adelantar por el interior, incluso echando de pista al otro piloto, siempre y cuando mantengas el control del coche. Y luego además hay una serie de aclaraciones, de cosas que pueden tener en cuenta los comisarios. Ahora lo vemos. Esta es la maniobra. Carlos Sainz se acerca a Lawson, fijaos aquí tenemos la marca de los carteles que te van indicando los metros hacia la curva. Lawson cierra el interior bastante tarde, aquí tenemos la marca de los 100 metros, lógicamente no puedo poner el vídeo, pero si escucháis el vídeo se nota clarísimo cómo Carlos tiene que levantar el pie del acelerador para no chocar con Lawson y quedarse por esta trazada, apura la frenada, se va abriendo y fijaos que aquí está Hamilton por la parte central del circuito, pero cerrándose cada vez más, porque esto es el inicio del piano, el inicio de la curva. Aquí está Lawson por el interior, y como Hamilton se va cerrando, aquí vemos como Lawson se está comiendo el aire sucio de Hamilton y Carlos no. Por lo tanto, Carlos puede ir con aire más limpio, y el problema viene justo aquí, y es que Lawson, seguramente por ese aire sucio y también quizá por intentar defender la posición, hace un contravolante, está girando claramente a la derecha y hay un segundo, una milésima que pone el volante recto y luego vuelve. Eso hace que el coche se abra, que vemos aquí claramente su trayectoria hacia afuera, y se produce el choque. Y eso termina en una sanción de 10 segundos a Carlos Sainz. Si analizamos el documento, dice que Carlos Sainz estaba intentando adelantar por fuera el coche 30.
Realmente Carlos ha dicho en rueda de prensa que él ni siquiera estaba intentando adelantar, que lo que quería era forzar la trazada de Lawson para prepararse las siguientes curvas y demás. Esto ya es una falacia en sí. Podemos creer lo que dice Carlos o no creerlo o lo que sea, pero si no hay pruebas de que Carlos estaba intentando adelantar, que lo único que quería para ponerse en paralelo, esto ya podríamos decir que nos sobra. Pero bueno, siendo un poco más benévolos, dando un poco más de flexibilidad aquí, pasamos el eje delantero del coche 55, no estaba delante del eje delantero del 30, lo que hemos explicado antes, por lo tanto no se considera que estaba completando el adelantamiento y entonces es el coche 30 el que tiene la prioridad. Consideramos que el coche 30 tenía el derecho a la curva y que por tanto el coche 55 fue predominantemente culpable. Ojo, tener derecho a la curva en esta Fórmula 1 actual, con esta FIA y estos comisarios actuales, significa que tienes derecho a echar de pista al otro. No es que tienes derecho a trazar y que tienes derecho a que no te echen, sino que si tú tienes derecho a la curva, significa que tienes derecho a echar al otro piloto de pista. Así está la norma activa actual. Como tienes derecho a echar de pista y habéis terminado en choque, él no tiene derecho a echarte de pista a ti, tú a él sí, y ha terminado en choque, pues eres el culpable. Y aquí está lo que yo os decía antes, apéndice L, capítulo 4, artículo 2D, que es causar una colisión, y aquí hablan de los adelantamientos. El artículo 2 es de adelantamiento, el 2D es causar una colisión. Y para entender por qué se sanciona a Carlos, nos venimos a ese Driving Standard Guidelines que emitieron como para explicar lo que se iba a permitir y lo que no. Fijaos que adelantar por el interior significa que estés por lo menos con tu eje delantero a la altura del espejo del otro piloto, lo que explicaba antes. Si vas por el exterior, entonces tu eje delantero tiene que estar por delante del eje delantero del otro piloto. Ojo, aquí que esté a la misma altura del espejo. Si vas por fuera, que esté por delante del eje delantero. En ningún caso el eje delantero de Carlos está por delante del eje delantero de Lawson. La norma es absurda, yo creo que más o menos todos estamos de acuerdo, pero es la que hay que intentar cumplir. Por lo tanto, Carlos en ningún caso tenía derecho a echar de pista a Lawson. Pero claro, Lawson no estaba adelantando por el interior, se estaba defendiendo por el interior. Y en el siguiente punto vemos que la única forma de que tú puedas, digamos, que echar de pista al otro o que si hay una colisión el otro sea el culpable, es que tú controles el coche. Si haces un contravolante porque has perdido el control del coche, tienes que hacer alguna maniobra para salvar, entonces ya se considera que no tenías controlado el coche y por lo tanto eres tú el culpable. Puedes adelantar por el interior echando de pista al otro, sí, pero siempre y cuando mantengas el control del coche. De hecho, se ha sancionado mucho por esto porque en la salida ha tenido que hacer algún contravolante el piloto que sea, por ejemplo Carlos Sainz, y se le ha llegado a sancionar. El problema es que con esta normativa sí es sancionable lo de Carlos, pero si tú interpretas toda la normativa, incluso este documento, teniendo en cuenta este punto, sabiendo que en ningún caso se especifica qué es lo que puedes o no puedes hacer defendiéndote, también se interpreta que es un incidente de carrera. Porque estabais perfectamente en paralelo. Lo del vértice, por cierto, no tiene ningún sentido en este caso, que los ponen siempre con mayúscula negrita y subrayado, y el vértice en una curva así no tiene ni pies ni cabeza intentar analizarlo. Teniéndolo todo en contexto, se entiende que uno puede ser mayormente culpable por ir por fuera, otro es mayormente culpable por perder el control. En todo caso, se podría dejar como incidente de carrera. Pero es que además a este documento se le añaden unas cuestiones adicionales, que te dicen, oye, al final es un proceso dinámico esto de las carreras y tal, así que los comisarios de carrera pueden tener en cuenta otras cosas. Por ejemplo, ¿cómo han llegado a ese incidente? Por ejemplo, uno ha frenado tarde, uno se ha tirado como un loco, se han movido bajo frenada. O sea que podrían haber tenido en cuenta, por ejemplo, que unos metros antes de la frenada, Lawson cubre el interior de forma bastante arriesgada, tanto que Carlos tiene que levantar para abrirse e irse al exterior. Siguiente punto. ¿Fue la maniobra demasiado tarde u optimista? Hombre, yo entiendo que no es ninguno de los dos excesivamente optimista en esta maniobra, ya que los dos iban en paralelo hasta que Lawson hace el contravolante. ¿Alguno de los dos pilotos de forma razonable podría haber visto, sabido o anticipado eso que iba a pasar? Hombre, pues se ve una toma claramente como Lawson mira hacia la izquierda a su espejo retrovisor para ver a Carlos. Por lo tanto, Lawson sabía que Carlos estaba ahí porque lo había visto y lo podría haber anticipado. En todo caso, lo que puedes hacer si tienes a un piloto delante y no puedes acelerar más es, uno, mantenerte con cuidado porque sabes que puedes perder el control del coche al tener aire sucio. Dos, en caso de que no haya sido una pérdida de control y lo hayas hecho queriendo, pues lógicamente sabes que está el otro piloto ahí. Por lo tanto, te podrías haber anticipado a ese choque. Siguiente cuestión. ¿Se podría haber completado esta maniobra en pista? Esto se completa en pista, o sea que no aplicaría este punto. ¿Ha habido subviraje, sobreviraje o una bloqueada? Hombre, ha habido un sobreviraje
de Lawson, se entiende, y por eso ha hecho el pequeño contravolante, se abre la curva y por eso choca con Carlos. Por lo tanto, es algo que también se puede tener en cuenta. Ojo, estos son como unas aclaraciones así genéricas y demás. Pues resulta que aunque sean algo así genérico, también se aplica de forma específica en este caso. ¿Algún ha posicionado o manejado su coche de tal forma que contribuya al accidente? Hombre, pues lógicamente podemos decir, bueno, Carlos se va por el exterior cuando no puede adelantar porque no tiene suficiente ritmo. También Lawson hace ese contravolante, que es una maniobra con su coche que provoca ese accidente o que contribuye a que se produzca el accidente o el choque. El tipo de curva contribuye al accidente, por ejemplo, que haya el tema de un vértice diferente, un piano, un peralte, toda esta cosa, pues lógicamente sí, porque es una curva además que se ataca muy pronto, dejas fluir el coche hacia afuera, y aunque sea una curva prácticamente horquilla, es tan abierta con ese peralte que invita a diferentes trazadas. Por lo tanto, esto también lo podías haber tenido en cuenta. ¿Qué pasa con los neumáticos, el agarre, tal y cual? Pues es verdad que no había un problema como tal de neumáticos, podríamos decir, sino que es más de aire sucio, pero es que resulta que era justo después de una relanzada del safety car, por lo tanto los neumáticos también estaban muy fríos. Esto también lo podías haber tenido en cuenta. Con todo esto, de verdad, no lo vas a anotar como incidente de carrera. Yo entiendo incluso que no se sanciona a Lawson porque, bueno, teóricamente, si vas adelantando por el interior y pierdes el control del coche y por eso se produce el choque, se te sanciona. Pero como eso no está estipulado específicamente, te puedes salvar de la sanción. Pero que se llegue a sancionar a Carlos con todo este contexto, la verdad que me parece un poco surrealista, como también le pareció al surrealista tanto la decisión que se tomó como que no se quisiera hablar con él inmediatamente después. Algo bastante complicado de entender. Siguiente maniobra. Leclerc contra Russell. Seguimos con las cositas raras de esta Fórmula 1 actual. Resulta que Leclerc intenta adelantar por fuera la curva 11, que es esta, que es justo por ahí atrás, no es capaz de adelantar, llegan a la curva 12, que es esta horquilla larga hacia la izquierda, intenta adelantar incluso por fuera del circuito, y recordad que estar dentro del circuito significa que tienes dos ruedas dentro. Si esta está fuera, esta está fuera y esta está fuera, aunque la que habría aquí esté dentro, significa que estás fuera del circuito. Pues aquí en esta toma parece, sabiendo que la línea blanca va por aquí, parece que Leclerc está fuera, sabiendo que además su trayectoria era hacia adentro. Parece que está fuera del circuito. Pues se tira por el interior, su eje delantero no parece estar como mínimo en paralelo con el espejo de Russell, se produce un choque y no se sanciona a nadie. Lo analizamos desde el onboard de Leclerc. Mete mucho giro volante, aquí está su eje delantero y aquí está el espejo de Russell. ¿Está por lo menos en paralelo con el espejo? Hombre, yo diría que está un poquito por detrás, pero como no se puede saber porque esta norma hace que te fijes en unas cosas que tampoco se pueden comprobar, pues yo diría que no. Siguiente curva. Aquí podríamos entender que el coche de Leclerc está fuera del circuito. Hombre, yo entendería que sí. Porque además esta grava sí que es aprovechable porque está pegada, no es esa grava suelta que haría que pierdas un montón de tiempo. Se produce el choque aquí y Leclerc pasa. En este punto ya vemos que es donde se produce el choque y Leclerc pasa, ya dentro de la propia curva. Explicación de la FIA. El coche 63 y el 16 están involucrados en un accidente, bla bla bla. El coche 63 pierde la posición con el 16 en la salida de la curva 12. Esto como aclaración porque realmente no explica nada. O sea, lo que nosotros queremos es entender qué ha pasado hasta el choque. Y el choque es antes de la salida de la curva 12, que es la segunda de las enlazadas. Lo hemos investigado, algo que se agradece bastante, con el beneficio de esos estándares de una guía de pilotaje que publicamos. Eso es el documento que hemos visto antes, de que si estás por el interior, tu eje delantero tiene que estar por lo menos en paralelo con el espejo del otro piloto. Si estás adelantando por fuera, tu eje delantero tiene que estar por lo menos por delante del eje delantero del otro piloto. Y con eso podemos ver si algún piloto podría haber hecho algo diferente. Hombre, yo creo que Leclerc podría haber aflojado un poquito la salida de la 11, ya que no tenía hueco y Russell tiene derecho a echar de pista con esta reglamentación absurda que tenemos, y Russell también le podría haber abierto el hueco por el interior de la 12 si hubiese querido. Siguiente punto. También hemos visto si el coche 16 se mantiene en pista o no en la curva 12. Las pruebas que tenemos disponibles son inconcluyentes. Es decir, no tienen tomas suficientes para saber si Leclerc se ha salido de pista o no. Porque si se ha salido de pista es un unsafe release. Es decir, si tú te sales de pista tienes que priorizar siempre a los pilotos que van por la pista. No te puedes incorporar esperando que te esquiven. Entonces, aunque tengamos en cuenta esta tontería que si el vértice, que si el eje, que si el espejo, si un piloto se sale de pista y al incorporarse se choca, es sancionable. Pues dicen que no es concluyente las pruebas que tienen, que serán las cámaras y todo esto. Ambos llegan a un acuerdo de que no hay evidencia de que el coche 16 se ha salido de pista. Es decir, el equipo de Mercedes dice, la verdad, yo tampoco tengo pruebas de que él se haya salido de pista. En cualquier caso, ambos pilotos acuerdan que es un incidente de carrera.
Es decir, recapitulación. Leclerc va por el interior. Aparentemente se sale de la pista. Yo creo que si nosotros tenemos esta toma, se puede discutir porque a lo mejor la línea viene demasiado hacia atrás y entonces yo intuyo que alguna toma habría. Y además es que en este circuito había tomas cenitales. Ya podrían haber puesto una toma cenital para ver perfectamente esta curva. Pero es que luego ni siquiera hablan de lo del eje delantero con el espejo y tal. Hacen referencia a ese driving guidelines que como un estándar de lo que pueden o no pueden hacer los pilotos. Cuando no estás teniendo en cuenta que el coche de Leclerc está por detrás de Russell y cuando no estás teniendo en cuenta que esto es un absurdo. Y tú no puedes decir que estás teniendo en cuenta estos guidelines supuestos de lo que puede hacer un piloto o no, cuando estás hablando de esta curva 12. En esa guía de lo que pueden hacer los pilotos para adelantar tal cual, siempre se pone con mayúscula negrita y subrayado at the apex. Buena suerte buscando el vértice en la curva 12, porque en la curva 11 más o menos es de 90 grados, entonces dices, vale, pues vamos a suponer esto, una curva neutra, no tiene doble radio, vale, pues el vértice va a estar aquí. Porque no es una curva, como ya explicamos, que se ataque tarde ni que se ataque pronto. No, es una curva que se ataca neutra, pues el vértice está aquí, vale, perfecto. Esta es la referencia que yo voy a tomar. Cuidado, no tienes toma suficiente para saber si un piloto se ha salido de pista y vas a tener la suficiente como para saber si exactamente en este punto ficticio está por delante del espejo retrovisor su eje delantero. Pero bueno, pasando de ese tema, la trazada viene por aquí hasta que te comes directamente este piano. ¿Cuál es el vértice de la curva 12? El piloto ataca la curva desde aquí, la redondea por aquí y se abre por aquí buscando el piano exterior. ¿Cuál es el vértice de la curva? Teóricamente el vértice es este y se han chocado antes del vértice. ¿Cómo vas a tener en cuenta esa guía de pilotaje para adelantar si solo te habla at the apex en mayúscula negrita y subrayado y el vértice de la curva teóricamente estaría aquí en medio y se han chocado aquí? No tienes en cuenta lo que ha pasado, por ejemplo, en esta curva, que yo entiendo que como en el choque no se sanciona, porque así son las guías actuales de normativa de la propia Fórmula 1. Una vez más, ya no es el problema de si se sanciona, si no se sanciona, que también, sino que las normas están tan mal hechas que no se pueden aplicar bien, ni siquiera. Dentro de lo medianamente bien que se pueden aplicar, quizás están aplicando incluso peor. Pero es que las normas no están bien hechas y siempre dan los mismos problemas, hacen que las maniobras sean injustas, que no tengamos el espectáculo que queremos tener y todo esto. Porque alguno dirá, me parece bien que no se sancione porque a mí la maniobra me encantó. A mí también me parece un adelantamiento espectacular. Pero no es justo que esto lo permitas y cuando lo hace otro piloto no, porque no tienes las tomas suficientes o por lo que sea. Y es que de hecho donde está la clave de todo esto, que por qué se acordó no tomar una acción es porque los dos pilotos estaban de acuerdo. En Hungría del año pasado, Verstappen se tira descaradamente contra Hamilton, chocan y Hamilton dice que no se sancione. Es un incidente claro, con un claro culpable que es Verstappen. Pero Hamilton dice que no hay ningún culpable. Verstappen dice que el culpable es Hamilton, por cierto. Pero Hamilton, que es el perjudicado, dice que no hay ningún culpable. ¿Por qué no se sanciona a Verstappen? Porque Hamilton, el que ha sido chocado, dice que no se sancione. ¿Y por qué dice eso Hamilton? Porque si hubiesen sancionado a Verstappen, los Ferrari, que eran rivales directos de Hamilton, hubiesen ganado puntos y se hubiesen acercado en esa pelea por el Mundial. Por tanto, es un absurdo. Es como si la FIA no pudiese trabajar de oficio, digamos, hasta que alguien no te denuncie, no se va a tomar. Pero claro, yo me pregunto, en esta, por ejemplo, suposición, ¿qué pasa si entra un tercero, por ejemplo, un Red Bull y dice, no, esto se tiene que sancionar, para ver si sancionan con puestos en parrilla para la siguiente carrera, por ejemplo, a Leclerc? No está bien hecha la normativa. Y en vez de darse cuenta de que no está bien hecha, que siempre las polémicas son las mismas, que las carreras no son justas y demás, lo que hacen es poner parches y enviar comunicados como el Driving Guidelines que no hay por dónde pillarlo, por lo del vértice y por varias cosas más que no tienen ningún sentido. Y es el huir hacia adelante, como se suele decir, intentando poner más parches y más parches en vez de cambiar la normativa y hacer algo que tenga un poquito más de sentido. Pero bueno, dejando ya ese tema de lado, pasamos al siguiente incidente, que es el de Hamilton. Hamilton se va largo en esta zona húmeda y además que tiene como diferentes escalones, es decir, aquí tienes como un peralte y luego tienes una especie de escalón, y por eso he recuperado esta toma en la que se ve perfectamente cómo esta rueda se levanta. Y es que claro, aquí ya no hay tanto peralte y entonces si te vas un poquito largo, que es fácil porque esto está húmedo, pierdes el apoyo del coche con los neumáticos en no muy buen estado, no con mucho agarre, y te terminas yendo largo. Es un error grave en el sentido de que es él el culpable, él va solo, pierde el control del coche y termina con su carrera, pero sí que es un poco más comprensible en el sentido de que esta zona estaba húmeda, la pintura tiene menos agarre que esta parte del asfalto y
es fácil llegar a perder el control del coche porque en esta zona una de las ruedas se te levanta, ya pierdes apoyo y es fácil llegar a perderlo. Y luego tenemos otro incidente que tampoco tiene mucha vuelta de hoja, que es el de Antonelli contra Leclerc. Ve claramente un hueco aquí, pero porque la trazada lógica es venir por aquí y luego redondear por fuera. Ve un hueco enorme porque realmente lo hay, pero es que el trazado aquí es mucho más plano y mucho más inclinado al final por ese peralte tan fuerte de esta curva. Entonces Antonelli intenta tirarse por el interior, pero como aquí no hay tanto peralte, el coche se te va a largo, hasta que deja sin espacio a Leclerc. Y de hecho, como hemos visto antes, aquí hay como una especie de cambio de pendiente y si te intentas ir por aquí por fuera, aunque luego seas capaz de equipar este muro, vas a perder el apoyo, vas a perder el agarre y no va a haber forma de salvarlo si te vas por aquí. Así que, claro, culpable del incidente Antonelli, él lo reconoció, no creo que haya aquí mucha historia, es simplemente para intentar ver por qué pasó esto y qué es lo que le pasó a Antonelli en este caso. Una carrera que tuvo de todo, polémicas, espectáculo, para mí un gran premio de Zandvoort que no creo que haya decepcionado a nadie, sino que sorprendió gratamente a mucha gente, como espero que os haya sorprendido gratamente también este análisis desde mi humilde posición. Espero que os haya ayudado a entender el Gran Premio y si queréis entender muchas más cosas de automovilismo, sobre todo a nivel técnico, tanto automovilismo real como sim racing, pues os invito a que os paséis por Level Up Academy y como siempre, pues muchas gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos muy prontito haciéndole un análisis detallado al circuito de Monza.